sitios. El primer favor que les voy a pedir es que los niñitos han salido y han quedado espacios. Entonces, como dicen los cobradores de micro, apégate, ¿no? Júntate un poquito para poder dar espacio a las personas que van a estar llegando. De repente hay varios espacios libres para poder entrando y poniendo los hermanos que van llegando puedan encontrar un espacio, ¿no? Y si usted está con su celular, usted tiene un celular a la mano, le voy a pedir que usted apague su celular. Dios le quiere hablar en esta tarde, pero Dios no le habla por celular. No se preocupe. Deje que el Espíritu de corazón a corazón. Si usted va a recibir una llamada urgentísima, de vida o muerte, y es urgente que usted pueda de repente recibir la llamada, le voy a pedir que de todas maneras apague su celular. No se preocupe. Es bueno tener un tiempo a solas con el Señor. Es bueno. Así que apague un momento su celular, porque el tema que vamos a tratar realmente no es un tema muy cómodo que digamos. Siempre cuando hablamos del tema de la justicia, el tema de la justicia es un tema que mayormente a todos nos empiezan un poquito a tocar. Cuando hablo del tema de la justicia, siempre cuando hablamos en la iglesia, hablamos de la santidad, hablamos del amor, hablamos de la paz, pero cuando hablamos temas de justicia, creo que ahí ninguno de nosotros podemos escaparnos. Algo que tenemos que reconocer es que el mundo en el cual nos ha tocado vivir es un mundo injusto. Nos guste o no nos guste la idea. De repente usted puede decir, no, pastor, yo soy una persona muy justa o me considero una persona justa. Pero el fracaso de la justicia en el siglo XXI es el mismo fracaso que está ocurriendo a nivel mundial. Solamente para poder entender por qué le puse el tema de justicia torcida, por una simple razón. Lo que está pasando en nuestra ciudad de Lima, en nuestra ciudad del siglo XXI, solamente según el INEI, dice que solamente el 7% de la población del Perú confía en los policías. 7%. Quiere decir que las personas que supuestamente tienen que ejercer justicia, el pueblo peruano no le tiene confianza. Solamente tiene un 7% de aprobación. Ahora, más grave aún es lo que es el Poder Judicial. Según el INEI, el Poder Judicial tiene solamente un 6% de aceptación. Quiere decir que si algo pasa o algo ocurre o tú eres producto violentado por algún criminal o por algo, lo menos que vas a hacer es ir al Poder Judicial. Por eso es que tenemos que ir entendiendo que ahora el pueblo empieza a decir con esta famosa frase, y lo mencioné, y está de moda, chapa tu choro y línchalo, ¿no? Porque estamos dándonos cuenta que el tema de justicia es un tema en el cual casi ya no se está respetando. No solamente eso, sino que un poquito, a veces decimos, pero pastor, ese es un problema de repente de la sociedad. Estamos en un mundo injusto. ¿Qué podemos hacer nosotros, pastor? Total, yo no soy el que gobierno, yo no soy el que hablo o soy el que digo. Pero mientras que yo estaba haciendo este mensaje, les voy a ser honesto y sincero, de repente usted va a decir, el pastor es medio comunista, medio socialista, medio capitalista, y la verdad que no soy ni comunista ni capitalista, sino vamos a tratar de sacar lo que dice la palabra de Dios y la profundidad de la palabra de Dios. A modo de ejemplo, permítame un poquito ilustrarle con el tema de justicia. Acá tengo una galleta Casino sabor a chocolate. ¿Cuántos de ustedes les gustaría comerse esta Casino sabor a chocolate? Ajá, por atrás está. Bienvenido, bienvenido. Pero como ha venido mi amigo Carlos Ferroa de Alemania, entonces yo voy a abrir y voy a darle una galletita de... Porque él ha venido, hace mucho tiempo que no lo veo. Me imagino que me habrás traído chocolate de allá.
Alguien más levantó la mano. ¿Quién más le gustaría una galletita de chocolate? Ah, mira, ve, le voy a dar a él porque él es más chiquito que ustedes, ¿ah? Y no ha ido a su salón, así que me imagino que de acá se va a su salón, ¿no? Pero como yo soy una persona muy justa, ¿quién más quiere esta galletita? También, ¿no? Pero acá está mi hijo, pues, y como está mi hijo, le voy a dar a él 2 galletitas. Le hago una pregunta. ¿Fui justo? Dígalo, dígalo, sí. Yo no me voy a molestar con ustedes. ¿Fui justo? No fui justo. ¿Qué cosa me movió? Lo que me movió no fue lo que yo entiendo como justicia. Lo que me movió fue mi amigo Carlos, que llegaba de Alemania y que me va a invitar chocolates alemanes. Lo que me movió fue el corazón de ver al niño que me miraba con cara de tristeza de que me voy a comer su galleta, y ver a mi hijo porque según para mí yo estoy actuando justamente. ¿Qué sería lo justo? Acá somos más, por lo menos seremos 250 personas o 200 personas. Lo justo sería que yo agarre las 8 galletitas y lo parte en 250 pedacitos. ¿No es cierto? Claro que se va a derretir en su boca, ni bien llegue. Pero la idea, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de eso. Sin que los sentimientos o las emociones se nos puedan entrelazar. Permítame leer el Salmo 82. Quiero que usted un momentito abra su Biblia en el Salmo 82. Y es interesante porque la iglesia, cuando hablamos de justicia, la iglesia no está exento del tema justicia. Es más, pensamos muchas veces o creemos muchas veces y hablamos siempre del reino de los cielos, pero nos olvidamos que usted y yo tenemos los pies sobre la tierra. Y mientras que vivamos sobre la tierra, usted y yo somos llamados a hacer cosas especiales. Salmo 82, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Señor Padre bueno, te entregamos este servicio en tus manos. Entregamos, Señor, la palabra tuya. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú utilices tu palabra para poder, Señor, clavar como una estaca en nuestro corazón lo que querramos entender. Señor, usa este vaso de barro como mejor te parezca. Nunca permitas que solamente sean pensamientos humanos, sino que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros para poder entender y comprender qué es lo que tú pides de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a entenderte. Y mi Dios, desecha las cosas que no están de acuerdo a tu palabra y que nosotros podamos atesorar las cosas que son correctas. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hablamos de justicia o justicia torcida, los pensamientos o los grandes pensadores griegos pensaban lo siguiente. Sócrates decía lo siguiente. Decía que no se puede hacer lo justo si no se conoce, pero es imposible hacer lo justo una vez que se conoce. Interesante lo que decía Sócrates. Dice que no se puede hacer lo justo mientras que no conozcas. Y una vez que lo conoces, dice que es imposible hacer lo justo. Y mi amigo Aristóteles decía, o lo definía, lo justo es dar a cada uno lo que se merece. Esa es la forma como lo definían los grandes pensadores griegos. Y de repente usted y yo podríamos decir, bueno, sí, puede ser. ¿Puedo mirar realmente que sí? ¿Qué cosa es justo?
Pero yo tengo dos preguntas para Sócrates y Aristóteles. Quizás yo le preguntaría a Sócrates, ¿cómo sabes tú que lo que tú conoces, cómo sabes? ¿Cómo sabes que la forma como tú estás actuando es correcta? Por último, ¿bajo qué perspectiva, si yo le diría a Aristóteles, qué criterio utilizas tú para decir que lo que estás haciendo es justo? Porque de repente, para mi parecer, yo fui justo, pero para el parecer de ustedes, yo fui súper injusto. La pregunta entonces, ¿quién tiene la razón? Y por último, ¿cómo definimos el tema de justicia en un mundo plagado de injusticia? Y tengo que ir entendiendo que le guste o no le guste la idea, el corazón del ser humano de por sí o por naturaleza es injusto. Permítame leer el libro de Romanos, o leer, perdón, la definición que dice el diccionario acerca de justicia. Y dígame si usted está de acuerdo. Si usted está de acuerdo, excelente. Esto es lo que dice el diccionario. Dice, el valor ético, porque acá hablamos de valores, el valor ético es la cualidad de dar a cada quien lo que por derecho le corresponde, sea bueno o malo. La justicia es ciega, esto quiere decir que no mira a quien se juzga. De esta manera no habrá parcialidad al momento de dar su merecido a una persona. A ver, léalo usted ahí. Si está de acuerdo, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuál es el símbolo de la justicia? La balanza, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quién tiene la balanza? Una mujer, no sé por qué, pero bueno, lo tiene una mujer. ¿Y qué hace la mujer con la balanza? ¿Cómo está? Está vendada, porque dice que la justicia, de acuerdo al criterio, dice que la justicia es ciega y mira y le da a cada uno lo que le corresponde. ¿Será verdad? ¿Será cierto eso? El socialismo pensó en el tema de justicia. Y cuando hablo del socialismo, obviamente era decirle que a todo el mundo reciba como debería recibir, todos por igual. Pero ahí viene la pregunta, ¿y qué pasa si yo trabajo más? ¿Y qué pasa si yo me esfuerzo más? ¿Es que es justo que yo reciba igual que los demás? Entonces salió el capitalismo y el capitalismo dijo, bueno, vamos a trabajar todos y el que gana más, esa persona es la que supuestamente tiene que llevarse todo. Gran error, porque lo que hizo el capitalismo fue hacer más ricos y personas se hicieron mucho más ricos y mucho más poderosos y dejaron de lado a todos los pobres sin oportunidad. Y de repente usted dirá, bueno, pastor, es que usted se está olvidando de la democracia. Y de repente dirá, todos somos por igual y todos tienen los mismos derechos. ¿Tendremos todos los mismos derechos? ¿Tendremos todas las mismas oportunidades? Es más, el gobierno nos dijo que íbamos a tener un gobierno seguro, ¿se acuerdan o no? Nos dijeron. Yo no voy a preguntar esta tarde cuántos votaron por nuestro actual presidente para que después no digan y lo apedreen al final, ¿no? Pero yo sí creo que hemos votado por un gobierno seguro. Seguro que te roban, seguro que te asaltan, seguro que te quitan la llanta, el que seguro. Pero es un mundo injusto. Y me guste o no me guste la idea, tengo que entender que el problema de la justicia no está afuera. El problema de la justicia primeramente está aquí adentro. Permítame leer el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10 al 12, para poder un poco entender el tema de justicia. Es interesante porque en estos 3 versículos, solamente en estos 3 versículos hay 1, 2, 3, 4, 5 nos, que te hablan acerca de la justicia. ¿Lo tiene ahí? Romanos 3, 10, 12. Dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni uno. O sea, ¿cuántos justos hay? Ni uno. No hay quien entienda. Quiere decir que al momento de yo impartir mi propia justicia, yo estoy dando mi propio entendimiento. Lo que yo creo y lo que yo pienso.
Y de repente yo puedo decir, pastor, discúlpeme, yo soy un buen padre. ¿Usted cómo sabe que es un buen padre? Pastor, yo soy una buena madre. ¿Y cómo sabe? ¿Bajo qué criterio usted dice que es una buena madre? Dice, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿cuántos se desviaron? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Todos. Míralo al costado. Dile, tú eres una persona que se ha desviado. Porque es verdad. Dice que todos nos hemos desviado y nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni uno. La palabra de Dios me tiene que estar diciendo, ¿sabes dónde está la injusticia? Aquí. ¿Sabes quién es la persona más injusta de la tierra? Nosotros. Y te voy a decir de repente, pastor, disculpe, pero lo que usted me está diciendo no estoy muy de acuerdo. Le hago una pregunta. ¿Usted ha sido justo, si es usted papá o mamá, ¿usted ha sido justo con todos sus hijos? Si usted es trabajador, ¿usted ha sido justo con su jefe? Si usted es empleador, ¿ha sido justo con sus empleados? Y tengo que entender, de repente lo que voy a decir va a sonar terrible, pero le voy a decir algo. Dentro de nuestro mundo no hay justicia. Bajo esa línea de pensamiento quiere decir entonces que no hay justicia. Entonces, pastor, ¿de qué cosa estamos hablando? Por eso yo le decía hace un momento, lo que vamos a hablar no es un mensaje muy cómodo. Yo cuando estuve leyendo la palabra me confronté con muchas cosas. Porque cuando usted empieza a leer el versículo 1 y 2, arranca, ¿qué hago con el poder? Con el poder que Dios me dio. Permítame un poquito. Dice el versículo 1 y 2, en la reunión de dioses. ¿A qué se estaba refiriendo? El versículo 6 también dice, ustedes son como dioses. ¿A qué se estaba refiriendo en que ustedes son como dioses? ¿Es que eres hijo de Zeus? No, no se estaba refiriendo a eso. Y muchas personas han sacado el texto fuera del contexto y cuando está hablando del tema de dioses, está hablando básicamente de personas que tienen algún tipo de poder. Y cuando le hablo de algún tipo de poder, le estoy hablando de políticos, le estoy hablando de alcaldes, le estoy hablando de regidores, le estoy hablando de gente que en algún momento tiene un cargo político. ¿Estamos o no? Pero de repente usted me dirá, pastor, discúlpeme, pero ese tema no va conmigo, ¿eh? Yo soy una simple ama de casa, pastor. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene hijos? Si tiene hijos, nuestros hijos obedecen lo que nosotros decimos, sea bueno o sea malo. ¿Tiene o no tiene poder? Por último, si usted es papá o es esposo, si usted dice, vamos a poner que la esposa trabaja, o perdón, el esposo trabaja y la esposa trabaja en casa, y usted viene con sus 20 solsazos, y le dice, muy bien, mi amor, acá están tus 20 solsazos, compra el desayuno, el almuerzo, la cena, y con el vuelto paga por favor los arbitrios. ¿Es justo? Y tengo que entender que nos guste o no nos guste, y usted y yo siempre vamos a tener gente arriba y siempre vamos a tener gente abajo de nosotros. Quiere decir que va a haber gente que nos va a mandar y va a haber gente a la cual nosotros vamos a mandar. En uno u otro nivel, pero lo vamos a tener. La pregunta que yo tendría que hacerle esta tarde, ¿es usted justo? ¿Soy yo justo? Y me guste o no me guste la idea, hay momentos en que mi corazón se inclina hacia uno de mis hijos. Porque hay hijos que son muy amorosos y te entienden a la primera, ¿no es cierto? Pero hay algunos hijos que tienen la tendencia de sacarte, ¿no? Todos tus bajos instintos. Y la pregunta que entonces tendría que ser, ¿es que actúo justamente incluso con mis hijos? Querido,
querida, tengo que ir entendiendo a qué se refería el texto bíblico cuando hablaba de reyes. Y para que quede un poco más claro, o dioses, y para que quede un poco más claro, quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Quiero que usted quede bien claro, porque aquí no estoy hablando ninguna herejía. Permítame sacarme el saco porque me estoy sancochando. Éxodo. Dice la palabra de Dios, Éxodo 7. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Qué interesante. Lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, le estaba diciendo, yo te estoy dando algo a ti, te estoy dando autoridad. Y una de las cosas que yo tengo que entender cuando se refería a dioses, estaba diciendo, te estoy delegando autoridad. Te estoy dando autoridad. Y de repente usted dirá, como pastor, ¿me está dando? Sí, autoridad si eres gobernante, autoridad sobre un gobierno. Si eres papá, autoridad sobre tus hijos. Si eres de repente hijo, autoridad obviamente con las personas o con las cosas que tú tienes. Y creo que acá hay un tema que tenemos que ir comprendiendo y entendiendo. Cuando hablo de la palabra autoridad, Dios delega autoridad. Permítame seguir el hilo de pensamiento. A veces nosotros decimos, o vienen algunos papás o vienen algunas mamás y me dicen, pastor, por favor, háblele a mi hijo acerca de Dios. Dígale, porque usted tiene una llegada hacia los jóvenes, usted háblele, métase al Facebook, corretéelo. Le hago una pregunta. Según lo que dice la Biblia, ¿cuántos hijos Dios me ha dado? Me ha dado 3. Esos 3, yo respondo por los 3. Si tus hijos salen mal, ¿culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? De los padres, porque supuestamente la autoridad te la delegó, no a mí. La autoridad te la dio Dios a ti, para que tú puedas criar a tus hijos en los caminos del Señor, no al pastor. Y a veces mucha gente viene a la iglesia pensando que la iglesia es la que tiene que cambiar. Error, la iglesia no cambia a nadie, por si acaso. Lo que cambia es la persona que le enseña y cuánto tiempo pasas tú a solas con tu hijo o con tu hija. Tú tuviste la autoridad. Fue Dios la que te dio. Y tú tienes autoridad sobre hijos, esposa, trabajo, empleo. Y te voy a decir, si tú eres trabajador o eres empleador, tus empleados están supuestamente teniendo un trato justo. ¿Están trabajando las horas que deberían estar trabajando? Voy a decir algo que no nos gusta. ¿Les estás pagando lo que le tienes que estar pagando? Si tú tienes alguna persona que trabaja en casa, esa persona que trabaja en casa, ¿tiene su seguro? Ay, 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 ¿no? Ay, ay, ay. No solamente eso, sino que cuando está hablando de dioses, dice que te dio poder. Y cuando estoy hablando de poder, estoy hablando de una autoridad que te ha dado. Y esa autoridad, de repente usted dirá, mire, pastor, usted no sabe todo lo que yo he logrado. Mire mis títulos, mire mis logros académicos, mire mi casa, mire mis terrenos, mire todo lo que Dios me ha dado. Ay, 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 un momentito. Quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Quiero que usted me siga la misma línea de pensamiento. Quiero hacerle una pregunta. ¿Dios es dueño de todo? ¿Sí? ¿Es dueño de toda la creación? Sí, ¿no es cierto? Y como Él es dueño de toda la creación, quiere decir que a Él le pertenece todo, ¿no es cierto? Muy bien, le hago una pregunta. ¿El carro que usted tiene es suyo? ¿Los hijos que usted tiene es suyo? No, porque si a Dios le pertenece todo, usted no tiene nada. Ni yo tampoco tengo nada. No, pastor, un momentito, pastor. Usted no sabe cuánto me he rajado por construir mi casa de 5 pisos para dejarle a mi descendencia. Si hablamos de justicia y usted tiene 3 hijos y tiene una casa de 3 pisos y usted dice, este primer piso va a ser
el menor. Este segundo piso va a ser para el otro hijo y este tercer piso va a ser para mi otro hijo. Le hago una pregunta. ¿Qué es mejor, el primer piso que tiene jardín o el segundo piso que no tiene nada? Y si el segundo piso es mejor, porque le va a poner ascensor, quiere decir que el tercer piso es mejor, pero el tercer piso tiene los aires. Y si tiene los aires, el del tercer piso puede construir otro piso. Entonces, ¿qué cosa es justo? No sé si me estoy dejando entender lo complicado cuando hablamos de justicia. Y yo tengo que ir entendiendo esto. Lucas 12:48, por favor. Dice la palabra de Dios. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, léalo usted ahí, ¿qué dice? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ay, 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 ay. Quiere decir que si usted alcanzó un logro, ese logro que usted alcanzó no es por sus propios méritos, es porque Dios le dio la oportunidad de tener mayores logros que otra persona. No es porque su papá le pagó los estudios, por si acaso, fue porque Dios le permitió darle más vida a tu papá para que tu papá, por intermedio de él, te caiga la bendición a ti. Quiere decir que Dios te va a pedir cuentas absolutamente por todo. Incluyo tus hijos y tus bienes. Ay, ay, ay. Qué terrible, ¿no? El día que tú partas a la presencia de Dios, Dios te va a decir qué cosa hiciste con tus hijos. No, mira, mi hijo es médico, es doctor. No te he preguntado cuántos títulos tiene. ¿Qué cosa hiciste? ¿Lo preparaste para que sea un hombre, una mujer piadosa? Cuando te digan, ¿qué cosa hiciste con los bienes que tuviste? Oh, Señor, mira todas las casas que tengo. No te he preguntado cuántas casas tienes. Te he preguntado qué cosa hiciste con las cosas que yo te di. Porque cuando tú entiendes que todo es absolutamente de Dios y nada te pertenece, tú simplemente eres un simple administrador que tiene que hacer las cosas justas. Y otra cosa más que no hemos entendido cuando hablaba del tema de dioses es el poder y la autoridad delegada por Dios. Y eso lo ves en el versículo 8. Dios te delegó el poder y autoridad que no viene de Él, no viene de ti, sino viene de Dios. Y si tú tienes lo que tú tienes es porque Dios te dio la facultad de tenerlo. Porque el día de hoy, si Dios quiere, te quita la vida y no te llevas absolutamente nada. Y si Dios quiere, el día de hoy caes enfermo y ya no tienes plata para seguir trabajando. Y si Dios quiere, el día de hoy te pide simplemente tu economía y ya simplemente tu confianza ya no va a estar en la economía, como hablamos el domingo pasado. Porque Dios es el que te da absolutamente todo. ¿Tú crees que este Dios que te da todo no te va a pedir cuentas? Yo prefiero no tener muchas cosas para decir, Señor, solamente tengo poquitas cosas. El gran problema es que soy pastor y Dios me va a demandar sobre las cosas que estoy diciendo en este púlpito. Por eso cada vez que yo me paro en este púlpito, no es que no tenga práctica, sino que tengo mucho temor de decir cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios me va a demandar eso. Y si usted tiene la conciencia de todas las cosas que usted tiene, Dios le va a demandar de las cosas que Dios le está dando ahora. Ahora usted dirá, pastor, lo que usted me está planteando es bastante complicado. Si a Dios le pertenece todo, y yo soy dueño de muchas cosas que ya entendí que no me pertenecen, le hago una pregunta. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia del siglo XXI es que ha olvidado el trabajo de responsabilidad social que tenemos. De repente voy a hacer una mea culpa personal. Cuando hablo de responsabilidad social, nosotros somos muy buenos cantando al Señor. Somos muy buenos dando nuestro diezmo. Somos muy buenos incluso metidos en estas cuatro paredes. Incluso hasta somos valentones diciendo, ¿sabes qué? Mira, mi Dios es bueno y es poderoso. Pero cuando salimos de afuera, la gente ni nos siente. Porque hemos creído que la iglesia del Señor es esto de aquí. Creemos que la iglesia del Señor es esto. ¿Quién es la iglesia del Señor?
¿Quién es? Ustedes y yo. Si nuestra sociedad está de cabeza, no es culpa de nuestros políticos. Es culpa de los hijos de Dios que no están saliendo a hablar del amor de Jesús de una forma práctica y enseñando qué cosa es la verdadera justicia. El gran problema que estamos teniendo en muchas iglesias es que hablamos de avivamiento. He escuchado, avivamiento, viva, aleluya, gloria a Dios, y saltamos y brincamos aquí. Pero cuando salimos afuera y vemos injusticia, incluso nosotros mismos somos injustos, la gente no cree porque dice, este es un hermanito. Mira cómo actúa. Mira cómo trata a su empleado. Mira cómo trata a su mujer. ¿Sabe? Cuando usted se acerca al Salmo, usted se va a dar cuenta que hay 4 tipos de personas. Las primeras personas que describe en el versículo 3 son las personas débiles, el débil. ¿Quién es la persona débil? ¿Qué entiende usted por persona débil? Todo el mundo me mire. La persona débil es aquella persona que no tiene la capacidad de poder defenderse, porque la fortaleza que tiene no le alcanza y puede ser pisoteada. De repente lo que le voy a decir va a sonar un poco incómodo y permítame un poco de ejemplo. Cuando vino nuestro misionero, el misionero de Madre de Dios, a conversar conmigo, estuvimos hablando con él y me dejó cargado. Usted sabe que en Madre de Dios hay mucha minería ilegal. Y de repente usted cuando usted va a ver la minería ilegal y va a decir no pasa nada. Pero durante la noche esa minería ilegal tiene que ser atendida porque los mineros necesitan también diversión. Entonces aparecen algunos bares clandestinos que son básicamente unas estacas puestas en medio de la tierra o medio de la selva, ponen unas bolsas de plástico, esos rollos de plástico, y hacen unos cuartos plastificados, medios temporales. Entonces estos hombres de la minería vienen porque necesitan obviamente divertirse y empiezan a lidiar licor y la gente paga con oro. Pero no solamente encuentras licor ahí, sino que también encuentras niños y niñas entre 12 a 14 años que los prostituyen y muchas veces sus padres para poder tener plata y bajan los de la minería. Y al día siguiente, en la noche, desaparecen esos bares y la iglesia del Señor. Seguimos cantando coritos y alabanzas. Le pongo otro ejemplo más. En Cusco ya está el famoso turismo sexual. ¿Qué cosa es el turismo sexual? Viene la gente de afuera que tiene un poco más de dinero, gente que tiene más dinero, y se meten por internet y durante su visita a famoso Machu Picchu empiezan a buscar niños entre la edad de 13, 14, 15 años. Si es virgen, mucho mejor, pagan más para que durante esa semana puedan ser sus acompañantes sexuales. Y tú puedes escoger entre hombres y mujeres. Ese es el débil. Y la iglesia del Señor, continuamos cantando coritos y alabanzas. ¿En qué nos estamos equivocando, hermanos? Yo siempre he dicho que la persona más justa en lo posible tiene que ser el Hijo de Dios. No solamente eso, sino que también habla de otro grupo, los huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los huérfanos, le voy a decir, es aquella persona que no tiene papá ni mamá, o no tiene uno de las partes. Pero es interesante porque en nuestra iglesia están llegando muchos huérfanos. Ahora, no es porque el papá se murió, por si acaso, es porque los papás fueron irresponsables y dejaron a sus hijos tirados y no les pasan ni siquiera un centavo para poder darles a sus hijos. Y están llegando muchas mujeres y muchas madres con hijos donde no saben dónde buscar ayuda. Pero no solamente hay huérfanos niños, sino también hay huérfanos adultos. Y me gustó lo que hizo el ministerio de Adonai, que se fue a buscar estos huérfanos adultos. ¿Cuántos huérfanos adultos hay en los asilos donde los hijos simplemente los han abandonado y los han dejado a su suerte? Esos son los huérfanos. Claro, pero aquí estamos cantando diciendo, tú eres bueno, Señor, gracias por tu provisión.
Gracias por tu justicia. Pero también habla del afligido. ¿Quién es el afligido? El afligido es aquella persona que está confundida. No sé usted, pero cada vez que yo salgo a la calle encuentro mucha gente confundida. Cada vez que salgo a la calle me faltan palabras y se gastan mis palabras porque ¿sabes qué? La palabra decía, la mies es mucha y el pastor tiene que predicar solo. ¿Dice eso? ¿No? La mies es mucha y ¿qué más dice? ¿Los qué? Los obreros son pocos. Iglesia del Señor. ¿Quiénes son los obreros? Todos. Todos somos parte de la iglesia del Señor. ¿Sabe? Nuestro mundo se está cayendo a pedazos, no por la culpa de nuestros políticos, es porque la iglesia del Señor no se está levantando y está sacando a Cristo fuera de estas cuatro paredes. Nuestro mundo se está cayendo a pedazos no porque nuestros políticos sean malos políticos, somos porque nosotros no estamos mirando a la gente con misericordia. Ese es uno de los grandes problemas. La pregunta es, ¿soy justo entonces? Y otro de los grupos social dice los necesitados. Y cuando hablo de necesitados, estoy hablando de personas que no tienen absolutamente los servicios básicos para su casa. Y cuando hablo de servicios básicos, luz, agua, teléfono, vestimenta, es muy interesante mirar el panorama y decimos, estamos creciendo económicamente. Un sector, falta que digan esa parte. Pero si usted sube simplemente a los cerros de Caraballo, aquí cerquita, usted se dará cuenta que hay gente que están poniendo su casa con esteras y que por producto de la lluvia tienen que dormir con medio de filtraciones y no saben cómo hacer para poder tapar esas esteras. Incluso hay hermanos nuestros que están en esa condición, pero la iglesia del Señor sigue diciendo, oh Señor, qué bueno eres. ¿Eso es ser justo? Eso está hablando la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo me acerqué a la palabra de Dios, me empiezo a dar cuenta que hay tres obligaciones de parte de la iglesia del Señor. Y no es un tema que si me gusta o no me gusta. Dice la palabra de Dios bien clarito, defended, hacer justicia y librarlo. Léalo usted ahí. Defender, hacer justicia y librarlo. Quiere decir que yo, que tengo un título, que tengo recursos, que tengo cosas que Dios me dio, yo tengo que defender a la persona que está siendo oprimida. No hay ser humano más justo en la tierra que el Hijo del Dios viviente. No existe en la tierra persona más justa que el Hijo que camina bajo los principios de esta palabra. Y si usted no está enseñando o no está practicando la palabra de Dios y usted mismo es partícipe de la injusticia, no le eche la culpa a los políticos, sino mírese usted mismo qué tan justo es usted con las personas que le rodean. Usted, personas que están haciendo daño, no sabe cosa que más me incomoda cuando alguien está presionando o aplastando a una persona que no tiene recursos. Y discúlpame, pero ahí sí me saco la corbata, me saco la vestimenta de pastor, y sí voy a hablar con eso, voy a conversar con otra persona. Toñito me conoce como soy. Porque el Hijo de Dios es el que tiene que hacer justicia. Pero si usted continúa cantando corridos, está mal, vuelvo a repetir, que es parte de la liturgia de la iglesia, pero no tenemos las manos manchadas en el arado. Nuestro cristianismo simplemente es un saludo a la bandera. Si usted que tiene recursos no lo utiliza para el reino de los cielos, simplemente usted no está viviendo qué cosa es justicia delante de los ojos de Dios. Y a veces hay gente que me dice, pastor, pero yo no sé en qué servir. Querido hermano, mire afuera, hay un montón para poder servir. Hay matrimonios que se están cayendo a pedazos. Hay colegios que necesitan gente que les hable acerca de qué cosa es una buena ética. Hay mujeres que necesitan ser defendidos por buenos abogados que no sean comprados. Necesitamos médicos que les enseñen qué cosa es el amor y que les puedan dar un certificado médico y que no hagan sus colas en nuestro lindo seguro social. Si Dios los rescató a usted, es para que usted haga justicia en lo posible. ¿Sabe? ¿Usted conoció a Martin Luther King?
¿O ha escuchado de Martin Luther King? ¿Escuchó o no? Martin Luther King era un pastor negro. Dentro de los Estados Unidos estaba prohibido que los negros ejercieran voto, no los dejaban votar. O sea, en papel ellos tenían el derecho, pero en la práctica no tenían la ejerción de voto. ¿Por qué? Porque un blanco tenía que avalarlo y ningún blanco quería avalar a los negros. Y Martin Luther King salió a protestar con sus congregaciones, a hablar acerca de la igualdad y pedirle que le den el derecho de voto a los negros. Y él comenzó a decir, vamos a hacer una marcha pacífica. Y cada vez que salía a hacer la marcha, venían los policías y golpeaban a gente de su congregación. Incluso hubo gente que murió. Y Martin Luther King nunca levantó ni siquiera una piedra. En uno de sus últimos discursos, él dijo, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Sueño en que un día todo hombre, negro o blanco, pueda tener igualdad delante de la sociedad. Sueño de que un día todos seamos tratados como seres humanos. Y tuvo una reunión multitudinaria. A las pocas semanas, Martin Luther King fue asesinado por esta forma de hablar. Y dejó 4 huérfanas. Pero él sabía que le iba a costar la cabeza. Pero a veces cuando decimos justicia, eso es para ellos, no para mí. Y de repente acá entra un tema que siempre hemos debatido los cristianos. Permítame hacer un experimento. Pastor, ¿entonces el cristiano debe participar en la política? Y yo sé que estoy tocando algo medio espinoso. Personalmente creo que el pastor no debería participar en la vida política. Pero ¿cuántos creen que los cristianos deberían participar de la vida política de nuestro país? Solamente a medida de curiosidad. ¿Cuántos creen esto? Levanten la mano. No se preocupen, yo no le voy a decir al pastor Francisco. ¿Ok? ¿Cuántos creen que no deberían participar en la vida política? Levanten la mano. Bueno, los demás, me imagino, no creen, no opinan, ¿no? Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen este papelito en sus manos? ¿Cuántos? Todos, ¿ok? El próximo año, usted sabe que vienen las elecciones. Y le guste o no le guste la idea, ¿qué pasa si usted no va a votar? Te cae la multa. Muy bien. ¿Y qué pasa si tú eres rebelde y dices, muy bien, no voy a pagar mi multa? ¿Qué ocurre? No puedes viajar, no puedes hacer ningún trámite, no puedes hacer ningún documento legal, no puedes hacer absolutamente nada. Obligado o no obligado, tú tienes que participar en la vida política. ¿Sabes tú cuál es el plan de gobierno de los siguientes candidatos? ¿Saben cuáles son las cosas que se están presentando? ¿Sabe si realmente va a haber justicia? ¿Sabe usted por quién votar? Le guste o no le guste la idea, usted y yo participamos en vida política, directa o indirectamente. Le voy a poner un ejemplo. Si usted permite el matrimonio civil entre seres del mismo sexo, le hago una pregunta, ¿le va a afectar a usted o no le va a afectar a usted? Por supuesto que sí. Entonces, Iglesia del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejemos que la gente que no conoce al Señor haga lo que quiera? ¿O es que la iglesia tiene que comenzar a pararse y decir, muy bien, esto es justo y esto no es justo? Esto es correcto y esto es incorrecto. Porque usted y yo tenemos esto, que le guste o no le guste la idea, van a marcar el resto de su generación y mi generación. ¿Sabe usted por qué mataron a Jesús? ¿A Jesús lo mataron por problemas religiosos o problemas políticos? Pensemos un poquito, ¿por qué lo mataron? Lo mataron por problemas políticos, porque cuando lo trajeron ante Poncio Pilatos dijo, un momentito, discúlpame, yo no quiero que se me levante el pueblo judío, así que yo me lavo las manos.
Ese es problema del pueblo judío, que se peleen entre ellos. Y los judíos dijeron, es un tema religioso, hay que matarlo. Porque si usted hace un análisis del asesinato de Jesús, fue lo más injusto posible. Incluso le levantaron falsos testimonios. ¿Sabe, querido hermano? El llamado a hacer justicia no es el palacio de justicia. Somos los hijos de Dios en todo lugar y en todo momento donde nos encontremos. El Hijo de Dios tiene que ser el hombre más justo de la tierra en su posibilidad. El Hijo de Dios es el que tiene que estar mirando si estás actuando correctamente y si lo que Dios le dio lo está invirtiendo correctamente, porque no te pertenece. Y de repente usted me dirá, pastor, de repente usted me está tocando solamente un texto bíblico para moverme mi cerebro. Vamos a leer algunos pasajes. Quiero que usted lea el libro Deuteronomios 15:7. Usted después lo puede revisar en casa, que ustedes lo tienen en su bosquejo. Cuando hay en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ay, ay, ay. Cuando se pide el kilo de amor, no es para cocinar arroz chaufa allá en la cafetería, por si acaso. Hay algunos hermanos que necesitas meterle un fierrazo en el codo para que suelten. Pero si tú has tenido comida, si tú has tenido agua, si tú has tenido luz, de gracia recibimos, de gracia tienes que dar. Y acá el libro de Deuteronomios nos amplía un poquito más. Deuteronomios 15:11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Eso nos dijo siempre. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Se amplió un poquito más el espectro, ¿no? Escúcheme lo que le voy a decir. Dentro del reino de los cielos no existen los tacaños ni las tacañas. Eso se llama pecado. La palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se llama ¿cómo? Otro texto, Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, y aprended viene voluntariamente de mí. No es que va a venir un rayo y me va a hacer iluminar la vida. No, yo debo de aprender a hacer el bien, porque hay cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza que creemos que está bien, pero es necesario sacarlo y arrancarlo, y a la luz de la palabra de Dios, saber si es que somos justos o no somos justos. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y aquí hay un tema, a veces voluntario o involuntariamente dañamos a alguien. Y de repente decimos, bueno, yo ya le pedí perdón, no tengo la culpa, pastor. Yo le pedí perdón, no quiere aceptar mi culpa. ¿Qué voy a hacer? Si yo le debo plata a un hermano durante meses, ¿le tengo que pagar lo que le debo o le tengo que pagar lo que le debo más la pérdida que él tuvo? No, pues pastor, no choque con el bolsillo. Eso es justicia. Eso es lo correcto. El gran problema es que nunca hemos enseñado a la iglesia del Señor que si se equivocó o si faltó a un hermano, ve y arregla tu problema. Y si puedes darle más, pues dale más. Porque eso es lo justo. ¿Qué tan justo soy? Por último, Mateo 7:2 dice, y esto es algo que siempre les repito a mis hijos, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Algo que yo siempre digo, no hagas algo que no te gustaría que te hagan.
¿Te gustaría que te traten con dignidad? Trata con las personas dignamente. ¿Te gustaría que te traten con justicia? Sé justo. ¿Te gustaría que te ayuden? Ayuda. Porque con la mano que tú recibes, con la otra mano tú das. Y el cristiano aprende a vivir así. No así, sino así. Porque eso es lo justo. Ni tampoco aprende a vivir así. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Qué tan justo somos? Realmente estoy entendiendo que el problema social no es un problema del gobierno, sino de nosotros, la iglesia del Señor, que no está haciendo nada. Termino. ¿Qué cosas debo de desechar en mi aprendizaje para ser justo? ¿A qué personas he dañado con mis acciones y mi comportamiento? Y que tengo que restituir. ¿Y qué estoy haciendo para que mi ciudad sea una ciudad diferente? Mire, yo no sé cómo está viviendo usted su cristianismo, pero cuando usted se acerca a la palabra de Dios, no se olvide que usted no solamente es ciudadano del cielo, sino que también Dios lo puso en esta tierra. Y si le da un día más o un año más de vida, es para que usted pueda impartir justicia, porque eso es la obligación del verdadero Hijo de Dios. Permítame orar. Señor Padre bueno, cuando nos acercamos a tu palabra, lo que yo entiendo como justicia, lo que me movió fue mi amigo Carlos, que llegaba de Alemania y que me va a invitar chocolates alemanes. Lo que me movió fue el corazón de ver al niño que me miraba con cara de tristeza de que me voy a comer su galleta, y ver a mi hijo, porque según para mí, yo estoy actuando justamente. ¿Qué sería lo justo? Acá somos más, por lo menos seremos 250 personas o 200 personas. Lo justo sería que yo agarre las 8 galletitas y lo parte en 250 pedacitos. ¿No es cierto? Claro que se va a derretir en su boca, ni bien llegue. Pero la idea, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de eso. Sin que los sentimientos o las emociones se nos puedan entrelazar. Permítame leer el Salmo 82. Quiero que usted un momentito abra su Biblia en el Salmo 82. Y es interesante porque la iglesia, cuando hablamos de justicia, la iglesia no está exento del tema justicia. Es más, pensamos muchas veces o creemos muchas veces y hablamos siempre del reino de los cielos, pero nos olvidamos que usted y yo tenemos los pies sobre la tierra. Y mientras que vivamos sobre la tierra, usted y yo somos llamados a hacer cosas especiales. Salmo 82, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Señor Padre bueno, te entregamos este servicio en tus manos. Entregamos, Señor, la palabra tuya. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú utilices tu palabra para poder, Señor, clavar como una estaca en nuestro corazón lo que querramos entender. Señor, usa este vaso de barro como mejor te parezca. Nunca permitas que solamente sean pensamientos humanos, sino que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros para poder entender y comprender qué es lo que tú pides de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a entenderte. Y mi Dios, desecha las cosas que no están de acuerdo a tu palabra.
y que nosotros podamos atesorar las cosas que son correctas. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hablamos de justicia o justicia torcida, los pensamientos o los grandes pensadores griegos pensaban lo siguiente. Sócrates decía lo siguiente. Decía que no se puede hacer lo justo si no se conoce, pero es imposible hacer lo justo una vez que se conoce. Interesante lo que decía Sócrates. Dice que no se puede hacer lo justo mientras que no conozcas. Y una vez que lo conoces, dice que es imposible hacer lo justo. Y mi amigo Aristóteles decía, o lo definía, lo justo es dar a cada uno lo que se merece. Esa es la forma. El pastor es medio comunista, medio socialista, medio capitalista, y la verdad que no soy ni comunista ni capitalista, sino vamos a tratar de sacar lo que dice la palabra de Dios y la profundidad de la palabra de Dios. A modo de ejemplo, permítame un poquito ilustrarle con el tema de justicia. Acá tengo una galleta Casino sabor a chocolate. ¿Cuántos de ustedes les gustaría comerse esta Casino sabor a chocolate? Ajá, por atrás está. Bienvenido, bienvenido. Pero como ha venido mi amigo Carlos Ferroa de Alemania, entonces yo voy a abrir y voy a darle una galletita porque él ha venido hace mucho tiempo que no lo veo. Me imagino que me habrás traído chocolate de allá. Alguien más levantó la mano. ¿Quién más le gustaría una galletita de chocolate? Ah, mira, ve, le voy a dar a él porque él es más chiquito que ustedes, ¿ah? Y no ha ido a su salón, así que me imagino que de acá se va a su salón, ¿no? Pero como yo soy una persona muy justa, ¿quién más quiere esta galletita? También, ¿no? Pero acá está mi hijo, pues sí, como está mi hijo, le voy a dar a él 2 galletitas. Le hago una pregunta. ¿Fui justo? Dígalo, dígalo, sí. Yo no me voy a molestar con ustedes. ¿Fui justo? No fui justo. ¿Qué cosa me movió? Lo que me movió no fue muy justa o me considero una persona justa. Pero el fracaso de la justicia en el siglo XXI es el mismo fracaso que está ocurriendo a nivel mundial. Solamente para poder entender y por qué le puse el tema de justicia torcida, por una simple razón. Lo que está pasando en nuestra ciudad de Lima, en nuestra ciudad del siglo XXI, solamente según el INEI, dice que solamente el 7% de la población del Perú confía en los policías. 7%. Quiere decir que las personas que supuestamente tienen que ejercer justicia, el pueblo peruano no le tiene confianza. Solamente tiene un 7% de aprobación. Ahora, más grave aún es lo que es el Poder Judicial. Según el INEI, el Poder Judicial tiene solamente un 6% de aceptación. Quiere decir que si algo pasa o algo ocurre o tú eres producto violentado por algún criminal o por algo, lo menos que vas a hacer es ir al Poder Judicial. Por eso es que tenemos que ir entendiendo que ahora el pueblo empieza a decir con esta famosa frase, y lo mencioné, y está de moda, chapa tu choro y línchalo, ¿no? Porque estamos dándonos cuenta que el tema de justicia es un tema en el cual casi ya no se está respetando. No solamente eso, sino que un poquito, a veces decimos, pero pastor, ese es un problema de repente de la sociedad. Estamos en un mundo injusto. ¿Qué podemos hacer nosotros, pastor? Total, yo no soy el que gobierno, yo no soy el que hablo o soy el que digo. Pero mientras que yo estaba haciendo este mensaje, les voy a ser honesto y sincero, de repente usted va a decir sitios. El primer favor que les voy a pedir es que los niñitos han salido y han quedado espacios. Entonces, como dicen los cobradores de micro, apégate.
¿no? Júntate un poquito para poder dar espacio a las personas que van a estar llegando. De repente hay varios espacios libres para poder entrando y poniendo los hermanos que van llegando puedan encontrar un espacio, ¿no? Y si usted está con su celular, usted tiene un celular a la mano, le voy a pedir que usted apague su celular. Dios le quiere hablar en esta tarde, pero Dios no le habla por celular. No se preocupen. Deje que el Espíritu de corazón a corazón. Si usted va a recibir una llamada urgentísima, de vida o muerte, y es urgente que usted pueda de repente recibir la llamada, le voy a pedir que de todas maneras apague su celular. No se preocupe. Es bueno tener un tiempo a solas con el Señor. Es bueno. Así que apague un momento su celular, porque el tema que vamos a tratar realmente no es un tema muy cómodo que digamos. Siempre cuando hablamos del tema de la justicia, el tema de la justicia es un tema que mayormente a todos nos empiezan un poquito a tocar. Cuando hablo del tema de la justicia, siempre cuando hablamos en la iglesia, hablamos de la santidad, hablamos del amor, hablamos de la paz, pero cuando hablamos temas de justicia, creo que ahí ninguno de nosotros podemos escaparnos. Algo que tenemos que reconocer es que el mundo en el cual nos ha tocado vivir es un mundo injusto. Nos guste o no nos guste la idea. De repente usted puede decir, no, pastor, yo soy una persona